Buenos días, bendiciones para todos. De vuelta estamos juntos y podemos compartir la palabra de Dios. Hoy es domingo, la mañana, y bueno, otra vez estamos compartiendo la palabra por online. Gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que en este momento están por conectarse, donde quiera que te encuentras, en tu casa. Algunos trabajan en tu auto, no importa. Importante que podemos conectarnos hoy en día y podemos escuchar la palabra de Dios. Mientras tú escuchas la palabra de Dios, si quieres puedes compartirla, puedes compartirla a otras personas, puedes conectarte y mandarla a otras, reuniones. Pero personalmente quizá es bueno escuchar, ¿no? Escuchar para no distraerte y ver lo que Dios tiene para decirnos en nuestros corazones hoy en día. Porque hoy en día vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de la espera de Abraham. Así titulé mi mensaje hoy en día, la espera de Abraham. Porque si hay algo en la característica de Abraham, que la Biblia nos habla, y la Biblia habla mucho de Abraham, y siempre se subraya su forma de obedecer a Dios y su forma de creer a Dios. Hablamos más de la obediencia y más de la fidelidad y más de la fe de Abraham. Pero todo esto no fuera posible si no hubiera sido, el hecho que Abraham esperó en Dios. Abraham esperó en Dios porque no había otra forma. Si Abraham no hubiera esperado en Dios, no la hubiera ocurrido. Entonces, por la vida de Abraham, nosotros también entendemos que la fe y la obediencia trabajan con la paciencia. Mucha gente capaz que no quiere la paciencia como una herramienta en su carácter, o por ahí muchas personas no ven la paciencia como algo interesante o algo necesario en la vida cristiana. Pero yo, por lo que estoy viendo en la palabra de Dios, lo que Jesús nos está llamando a tener en estos tiempos no es solamente fe, tampoco es el amor, sino paciencia. Porque sin la paciencia es imposible tener las otras cosas, porque como personas, como seres humanos, nos calentamos muy rápido. Mucha gente por falta de la paciencia, no por falta de amor, no por falta de fe, no por falta de otras cualidades en el carácter, simplemente porque no tiene paciencia, entonces tira todo por arriba. Y creo que lo que más para mí sobresale en la vida de Abraham fue la paciencia, porque si bien uno cree pero no tiene paciencia, no puede obtener lo que necesita. Si bien uno ama pero no tiene paciencia, muchas veces se cansa de amar a alguien que no le corresponde a su amor. Entonces, por eso titulé mi mensaje así, ¿no? La espera de Abraham. Porque hablando con un amigo, un hermano en Cristo, ¿no? Me habló y me preguntó, ¿no? ¿Por qué Abraham tuvo que esperar tanto para poder tener el hijo? Porque Dios es todopoderoso. Y Dios todopoderoso podría haberle dado el hijo inmediatamente, pues la vida de Abraham, parece que lo más importante de todo era tener un hijo, porque en este hijo serán bendecidas todas las naciones, y de ahí saldrán todas las naciones y todas las bendiciones. Pero si nosotros leemos la Biblia atentamente y con mucha devoción, podemos entender algo, que en este hijo Isaac, sí, de ahí surgieron todas las naciones, sí, pero el que tenía que ser bendecido y sobre cual Dios estaba muy atento era Abraham. Dios tenía que desarrollar en Abraham algo, y permítanme decir esto, que si bien Isaac era muy importante, no era lo más importante. Lo más importante para Dios era formar a Abraham. Entonces, si hablamos de la espera de Abraham, Abraham no esperó tanto para tener un hijo, sino esperó para ser formado. Lo que Dios estaba viendo para Abraham no era tanto tener Isaac, sino
a preparar a Abraham y formar a Abraham, porque si Abraham no era formado, tener un Isaac a nada sirve, porque Isaac tenía que ser amaestrado y formado por Abraham. Entonces, muchas veces Dios pierde mucho tiempo a formar hombres y mujeres, porque estos hombres y estas mujeres van a formar otros hombres y mujeres. Si bien Dios forma a la gente, pero la gente viene formada por otra gente. Por eso que yo titulé mi mensaje La espera de Abraham. ¿Por qué Abraham esperó 25 años para tener su hijo? ¿Por qué Abraham esperó tanto para tener este hijo bendito? Realmente digo que el hijo no era tanto... el hijo era la... como le dicen los italianos, ¿no? La ciliegina. La ciliegina, la torta. Que vuol dire la cerecita rojita arriba de la torta. Pero para poner una cerecita arriba de la torta necesitas tener una torta. Y lo que se necesita es la preparación y el tiempo de la torta hasta que se prepara. Después poner la cerecita arriba es un acto rapidísimo. Entonces, salir el hijo Isaac fue un acto rápido, una cosa rápida para Dios, pero lo que sí era, que le llevó mucho tiempo a Dios, era la preparación de Abraham. Abraham era un hombre que tenía una promesa. Abraham, nosotros podemos leerlo que del capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 20 y 22, tenemos la historia de Abraham, cómo surge Abraham, de dónde viene Abraham. La Biblia no nos dice mucho de dónde viene Abraham. La Biblia dice que inmediatamente surgió Abraham a 75 años. ¿Y dónde estuvo Abraham de 0 a 75 años? La Biblia no nos comenta dónde estuvo Abraham de 0 a 75 años. Pero a mi parecer, a mi entender la palabra de Dios, para que Dios viene a llamar a un hombre a 75 años ya, un hombre que tiene su razonamiento, su intelecto, y sus conceptos y preconceptos. Nosotros conocemos nuestra cabeza, nuestra mente tiene una estructura y esta estructura es difícil abatirla. Pero yo creo que conociendo a Dios y conociendo la palabra, yo creo que Dios venía trabajando en la vida de Abraham desde niño hasta llegar a esta edad donde Dios llama a Abraham de hacer un acto de fe, un acto de obediencia, un acto tremendo de mover y enseñar a Abraham de esperar en Dios. Por esta razón Abraham tenía una promesa, Dios le da una promesa, pero esta promesa de Abraham, Dios la da a él no solo por su vida personal, sino Dios le da una promesa por su descendencia, por su vida personal y por muchas otras naciones. De ahí se puede ver que el llamado de Abraham no era una cosa poca, sino que tenía un gran peso y llevaba una tremenda responsabilidad. Ahora, si Dios da algo que tiene un gran peso y una tremenda responsabilidad, por supuesto que Dios antes tiene que preparar bien las cimientas para que lo que Dios da no se caiga, porque esto es muy importante. Abraham ni siquiera se daba cuenta lo que Dios estaba por hacer. Así muchos de nosotros hoy no entendemos el proceso por lo cual Dios nos está pasando, y por esto es que no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo a través de nosotros y nos preguntamos por qué Dios tiene que hacer tantas cosas, por qué Dios tiene que llevarle tanto tiempo. A nuestro parecer esto Dios lo podría hacer rapidito, así como pensamos que Dios podría hacer rápido la salida de Isaac. ¿Por qué Sara tendría que ser estéril? Así como dice en capítulo 11 de Génesis, el versículo 30, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijos, y Abraham se la tomó como esposa. ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué Dios no podría hacerlo más fácil? Si es la voluntad de Dios, si Dios tendría que hacer algo, ¿por qué Dios no lo hace que todo sea fácil, que todo corre como agua? Porque algunos de nosotros hoy
no conocemos las esperas de Dios, no conocemos la paciencia que Dios quiere desarrollar en nosotros. Hoy en día muchos de nosotros han sido enseñados del púlpitos equivocadas prédicas donde si todo te va bien es porque Dios te acompaña. Si algo te está pasando es porque Dios no está contigo, porque algo has hecho, has fallado. Esto es la mente legalista que cierra tu entendimiento de conocer un Dios que a veces hace las cosas difíciles para poder extraer algo de ti. Cierra puertas porque quiere abrir otras, pero vos no puedes entender esto porque miras cada puerta cerrada a través de una mente legalista y cerrada, una mente estructurada. Y Dios no quiere que tú veas eso. Por eso Dios tiene que pasarte por un proceso. Entonces, si nosotros estamos viendo y examinando la palabra de Dios, la dispersión de los descendientes de Noé, que podemos leer en capítulo 10 y en capítulo 9, después del diluvio, los hijos de Noé se habían convertido en numerosas familias. Y estas numerosas familias, no todos se siguieron a Jehová, no todos siguieron a Dios. 99% empezaron a adorar a otros dioses. Cada uno tuvo diferente idioma, porque lo dice la palabra de Dios. En capítulo 10, que cada uno tuvo diferente idioma, cada uno siguió sus modalidades, sus costumbres, cada uno tuvo su nación. Pero cada uno, en vez de acercarse a Dios, empezó a alejarse a Dios. Y se empezaron a expandir todos los gérmenes de idolatría, se empezaron a expandir todas enfermedades, todas desgracias, todo lo que conlleva un alejamiento de Dios, todo lo que conlleva la destrucción, conlleva porque un hombre, en vez de acercarse y conocer a Dios, se aleja de Dios. Y esto es lo que Dios no quiere que hacemos, pero por naturaleza el hombre se aleja de Dios. Entonces, de que el hombre se alejó tanto de Dios después de descendientes de Noé, Dios no puede volver de vuelta para cumplir su promesa, porque Dios dio una promesa cuando Adán y Eva surgieron, y Dios condenó a la serpiente y le dijo a la mujer que un día le harán el calcaña, pero ella pisará la serpiente. Allí dio Dios una promesa de salvación por la humanidad a través de la venida de Cristo, el Mesías. Y Dios tenía que cumplir esta palabra. Dios tenía que levantar un pueblo obediente a su palabra, obediente a su voz, un pueblo que conozca a Él personalmente. Estamos hablando de amor y conocimiento íntimo de un ser con Dios. Al inicio, en el jardín de Edén, esto existía, pero después que el mundo se pervertió, Dios vino y trajo el diluvio, mató a todos, se rescató una familia, pero de esta familia de vuelta empezaron a pervertirse. Entonces Dios vio que esta perversión constantemente, de que el hombre es un ser pervertido y es difícil buscar a Dios, de 100%, 90% se pervierten y 10 buscan a Dios. Y esto lo dice la palabra, que de los 10 leprosos sanados, uno solo volvió a dar gracias, son 10% lamentablemente. Entonces Dios vio que no puede volver a mandar el diluvio de vuelta. Tuvo que pensar Dios un plan de remedio que Dios pensó que va a levantar una nación, pero la nación viene de un hombre que puede obedecer a Dios, ser fuerte en la fe, obediente y que sepa esperar y conozca su personal Dios. Entonces, por lo tanto, para que Dios puede cumplir su promesa y que no hierre más la tierra con maldición como el diluvio, quiso buscarse un hombre que podría hacer la voluntad de Dios. Y el fundamento de esto, lo que estamos hablando, fue establecido por Dios en la llamada de Dios a Abraham de que se separe de su pueblo, que se separe de su tierra, que se separe de su familia, que se separe de todo lo que puede alejarlo de Dios, y que Dios
quiso acercarlo a él para convertirlo en una guía especial de una padre, de una nación, de cual tenía que venir la salvación del mundo. Entonces, cuando Dios seleccionó a Abraham y lo puso a un lado, prácticamente manifestó que Dios de hoy en adelante no es que va a seleccionar los hombres, sino que Dios también busca hombres que pueden tener un corazón abierto, que pueden tener una mente abierta. Y mientras las otras naciones seguían su camino, sus idolatrías y sus cosas, Dios quiso enseñar a Abraham qué significa tener comunión con Dios, para que Abraham aprenda a la manera que Dios quiere, que sin tener comunión con Dios, sin tener amistad con Dios, sin conocer a Dios personalmente, es imposible que el hombre pueda encontrar paz en su corazón, que el hombre puede ser verdaderamente bendecido en su casa, en su familia. Y cuando digo familia, es interesante saber que Dios llamó a Abraham cuando era casado, cuando tenía familia. Dios no llamó a Abraham solo, Dios llamó a Abraham con su familia. Y esto es muy importante, porque nosotros de ahí entendemos que el llamado de Dios no es, sí, es personal, pero también Dios valora mucho la familia, y cuando Dios llama a una persona, lo llama con su familia. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, que nuestras familias son bendecidas a través de nuestra obediencia a Dios. Lo primero que Dios quiso hacer con Abraham es desarrollar en él una obediencia. Dios llamó a Abraham y quería enseñarles que la obediencia en la fe de la palabra hablada, que Dios le estaba hablando, porque no tenía una escritura como nosotros. Dios le quiso enseñar a Abraham que la obediencia en la palabra hablada fuera muy importante, es la más importante. Y al inicio, podemos verlo en la palabra, que al inicio Abraham no obedeció por completo la palabra de Dios. Con cada paso y con cada experiencia, Abraham aprende a obedecer a Dios. Y fue después de la muerte de el hermano de Abraham, Harán, que Abraham partió de su tierra y partió con su esposa. Al inicio Abraham obedeció parcialmente, pero solo cuando nosotros podemos encontrar los textos, por eso no puedo leer todos los capítulos, pero voy a hablar de todos los capítulos del 12 al 22, la historia de Abraham, la vida de Abraham, y es bueno que nosotros podemos leerlos en casa atentamente para entender esto, que Abraham al inicio no obedeció de una vez, sino que su obediencia fue gradual. Por eso digo yo que la espera de Abraham, su paciencia, porque Dios tiene paciencia, sabe que nosotros no podemos obedecer rápidamente a su llamado. Muchas veces Dios espera y nuestra obediencia es gradual, así como los discípulos fueron gradualmente llamados. Dice la palabra que Pedro fue llamado, pero después empezó a ir con Jesús para allá y para acá, pero se volvió a pescar de vuelta y Jesús volvió otra vez, se subió en su barco y dijo, boga el dentro. Y cuando Pedro reconoció que Jesús hizo este milagro de las pescas, y dijo, Señor, perdóname, soy pecador. Y Jesús dijo, no te preocupes, de hoy vas a ser pescador de hombres. Y allí es donde el Espíritu entra en el corazón y Pedro entiende el llamado, que sea un llamado fuerte, genuino, y ahí es donde obedece y deja todo. Pero fue una gradualidad, y Dios sabe que el desarrollo de la obediencia es gradual. Después de la muerte del padre de Abraham, Tará, después de la muerte del hermano de Abraham, Harán, después de la separación de Lot con Abraham, allí es donde Abraham empieza de obedecer con más precisión
a Dios. ¿Y qué quiere decirnos esto? Quiero decirnos que la obediencia que Dios quiere enseñarnos, porque Dios toma tanto tiempo de que entre la promesa de un hijo de Isaac hasta la salida del hijo de Isaac pasan 25 años, porque en estos 25 años Abraham aprende de obedecer a Dios, desarrolla su obediencia. Y una vez, cuando Dios le dice, sale de su tierra, el padre quiere llevarse a Abraham en Canaán, pero de repente se quedan en una tierra que se llama Harán. Le gusta Harán y se quedan ahí. Dios se manifiesta y le dice, pero yo te dije que salgas. Entonces Abraham sale de su casa del padre, pero se lleva a Lot consigo mismo. Dios otra vez ve que no está bien. Abraham obedece parcialmente. Entonces, cuando se separan Abraham y Lot, entonces ahí es donde Abraham empieza a desarrollar su obediencia más profunda y limpia su camino hacia Dios. Y la obediencia de Abraham no será perfecta hasta que Abraham se separa de Lot. Por esto, a veces, para obedecer a Dios, es necesario esperar en Él. La obediencia en Dios nos dará lo mejor del Señor, pero es necesario esperar en Él. Abraham ya era un anciano cuando Dios le permitió una descendencia tan numerosa, como dice la palabra, como las estrellas, como la arena. Pero esto Dios le dijo que no se va a cumplir hasta que él no tiene 100 años. Dios ya le dijo que esto no se va a cumplir hasta que él no tenía 100 años. Ahora, ¿y por qué Dios tenía que esperar tanto? ¿Por qué Dios tenía que hacer esto? Porque Dios quiso manifestar que el nacimiento del Hijo no iba a venir por una salida natural, sino por un milagro extraordinario. Por eso que el hombre quizá cuando tiene 75 años todavía su semen funciona. Y la mujer, porque si Abraham tenía 75 años, Sara tenía 65 años. Y por ahí, 65 años, biológicamente, Sara podría tener un hijo. Pero si pasan todos estos años y Sara ya tiene 95 y Abraham que tiene ya 100 años, y Sara tiene 90, ya es imposible tener un hijo. Y allí es donde se manifiesta la grandeza de Dios, cuando Sara es incapaz de concebir. Y esto significa que la gloria de Dios en la vida se va a ver a través de un milagro, no a través de una fuerza humana. Segundo, Dios, como todos sabemos que Abraham es el padre de la fe. Ahora, todos nosotros sabemos que el Abraham es el padre de la fe. Lo conocemos por la palabra. Pero para que Abraham llegue a ser el padre de la fe, Abraham tenía que ser probado en la fe y tenía que desarrollar la fe. Ahora nosotros hoy queremos ser hijos de Abraham, pero no queremos permitir que Dios desarrolle en nosotros la fe. Y debemos entender que al inicio, cuando Dios le da la promesa a Abraham, ni Abraham y ni Sara creían firmemente que esto era posible. Se necesitaba tiempo para que Abraham y Sara conozcan a Dios personalmente, caminando con Dios, viendo cómo Dios opera, cómo Dios los salva, cómo Dios los ayuda, cómo Dios los cuida, cómo Dios provee. Abraham tenía que pasar tiempo con Dios, viendo cómo Dios opera, para que pueda desarrollar esta fe, a llegar a creer a que podría tener un hijo. A veces nosotros queremos inmediatamente creer y cuando no nos sale nos frustramos. También la fe en nuestras vidas se tiene que desarrollar. Porque Abraham y Sara no creían al inicio que podrían tener un hijo. Abraham sabía que su cuerpo era como una pasa de uva. Abraham vio a Sara y vio que su cuerpo también era como un pasa de uva.
Y Sara se rió y Abraham dijo, pero ¿cómo va a hacer esto? Entonces, entre la promesa de un hijo y el cumplimiento pasaron 25 años. Y en este lapso de tiempo, el desarrollo de la fe de Abraham era tan necesaria porque sin fe no podía ocurrir el milagro. Porque el hijo de la promesa no venía por la carne, sino venía por la fe. Y sin fe el hijo no podía venir. Y en este lapso de tiempo, Abraham tuvo que hacer tantas cosas, entre cuales tenía que interceder por la Sodoma y la Gomorra. Usted puede leer lo que Abraham intercede por la Sodoma y Gomorra, porque Lot, digamos, no me viene la palabra, Lot estaba viviendo en Sodoma y en Gomorra, y entonces Dios quería destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham intercede por la gente, aún a ver si hay alguien justo ahí adentro, y quería salvar a Lot, y quería salvar a las otras gente. Ahora, a través de la intercesión, a través de la oración, la búsqueda, Abraham conoce a Dios y ve cómo Dios opera, cómo él piensa, la sabiduría de Dios. Y Abraham conoce que Dios es justo y que se puede negociar con Dios. Abraham conoce que a través de la intercesión se puede negociar con Dios cuando conocemos a Dios y sabemos que Él ama a la gente, que Él quiere ayudar, que quiere salvar, que quiere sanar. Entonces, todos estos actos de Abraham con Dios desarrollan su fe. Y para fortalecer la fe de Abraham en este lapso de tiempo, en esa espera tremenda, Dios emplea dos medios. Dios se le revela personalmente a Abraham a través de una relación. Y Abraham aprende de conocer a Dios personalmente. Esto lo podemos leer en Génesis 12 cuando Jehová se le presenta. Y antes Jehová hablaba, pero esta vez Jehová se le presenta físicamente. Y segundo, Dios puso en acción la fe de Abraham, poniéndolo en circunstancias donde Abraham tenía que ejercitar su fe. A veces nosotros decimos, ¿por qué estoy en esta situación tan difícil que no la entiendo? ¿Por qué estoy en este momento tan crítico? ¿Por qué Dios no me lo hizo superar? ¿Por qué Dios no me lo hizo escabalcar? ¿Por qué Dios me tuvo que pasar por esto? Si Él es todopoderoso, podría haberlo anulado y me hubiera pasado más fácil. ¿Por qué soy su hijo? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Si yo soy siervo de Dios, ¿por qué tendría que pasar por esta dificultad? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esta dificultad? Ahora, Dios muchas veces permite estas situaciones para poner en acción nuestra fe, para que nuestra fe se desarrolle. Porque es a través de nuestra fe es que nosotros conocemos cómo se mueve Dios y cómo Dios contesta a nuestra fe. Como por ejemplo, Abraham pone en Dios la acción de su fe. Y Abraham tiene que ejercitar su fe. Y podemos ver que Dios pone en circunstancias raras a Abraham. Y Abraham tiene que ejercitar su fe. Y como ejemplo de ello, podemos ver que muchas veces se rompen vínculos familiares, vínculos nacionales, épocas de hambre, épocas de escasez. Abraham no tenía, acá dice en capítulo 12, versículo 10, que Abraham tuvo que bajar en Egipto porque Dios le hizo pasar, o las circunstancias se le presentaron que hubo hambre, hubo escasez, y Abraham tuvo que cambiar nación, tuvo que moverse de un lado al otro porque no había agua, no había pan, no había nada. Abraham tuvo que dejar su tierra para moverse en otra que no le gustaba. Entonces, estas son las circunstancias que a veces Dios permite. A veces Dios permite rupturas de vínculos familiares y nacionales. Tienes que moverte en otra nación. Tienes que dejar tus familiares
algo que a nadie le gusta, y sobre todo en el tiempo bíblico, en los tiempos de Abraham, los vínculos familiares no eran como los nuestros hoy. Nosotros hoy, para separarnos, no es que no es que nos cuesta, no. Pagamos a nosotros para separarnos del fulano, o el primo, el hermano, la mamá, porque nos dan fastidio. Antes no era así. Antes la gente vivía juntos, se amaba. El vínculo familiar era lo más importante. Lo podemos entender como Abraham se llevaba a todo el mundo. Se llevaba el gato, el perro, el topo, la rata, el caballo, la camello, la sierva, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el primo de la prima, de la bisnieta, de la sierva, de la esclava. Se la llevaba todos juntos, todos. Iban viajando y vivían juntos. Entonces, que Dios le diga: váyate de tu tierra y váyate de tu casa, de tu papá, era una cosa muy fuerte para Abraham. Y estos ejemplos pusieron en acción la fe de Abraham. Entonces, lo mismo por la fe fue llamado Isaac a sacrificar su hijo. Entonces, por ahí, para que Abraham llegue a ser para que Abraham llegue a tener un hijo y para que Abraham llegue a ser el heredero de la fe, Abraham tuvo que pasar un proceso que nadie hoy quiere pasar. Una fe que se apoderó de la palabra de la promesa es lo que tenía Abraham. Y sobre la fuerza de esta palabra que Dios habló, Abraham pudo renunciar a lo visible, a lo presente, a su familia, a su nación, a todo lo que tenía, y pudo separarse de todo esto y pudo renunciar a todo esto por algo invisible, por su futuro. Y esto fue la característica del patriarca Abraham. Esto fue la característica por lo cual Dios le dijo: wow, este tipo es lo que busco. Hoy Dios te da una palabra y porque tú la crees, renuncias a lo que tú tienes, a lo que tú ves. Renuncias a lo visible y a lo presente para algo invisible que está en el futuro. Y esto es la característica, que lo que Dios te está hablando, tú lo crees. Y no solo lo crees, sino que accionas. Tu fe acciona, tu fe se mueve, tu fe pone en práctica lo que tú crees. Y esta fe de Abraham se manifiesta y fue sostenida por grandes sacrificios en toda la vida de Abraham, durante el llamado de Abraham hasta su fin. Y por esta paciencia duradera en Abraham y por la obediencia abnegada de Abraham, de esta clase tremenda, Abraham se convierte en el padre de todos los creyentes. Isaac pasó por lo mismo. Isaac tuvo que tener también fuerte paciencia y fuerte esperanza. Y lo mismo Jacob luchó con su fe. Entonces, podemos decir esto en estos tres patriarcas que hoy nos enseñan a nosotros. Abraham era un hombre de fe, una fe que obraba, que accionaba. Isaac tenía una fe que perduraba. Y Jacob tenía una fe que luchaba. Y todo esto, cuando nosotros estamos preguntándonos por qué Dios tuvo que hacer esperar a Abraham 25 años, ¿por qué Abraham tuvo que pasar este proceso? Tenía que pasar Abraham por este proceso. ¿Por qué rápidamente no le contestó? ¿Por qué rápidamente no los dio? Y yo digo que lo que Dios está tratando de enseñarnos a nosotros y decirnos, que conocerlo a Él personalmente es el trabajo más importante y primordial a lo cual Dios se preocupa para nosotros. Conocerlo a Él. Ahora, leyendo la palabra, la intención de Dios al inicio, en el Éxodo, hablando del pueblo de Israel, cuando Dios los saca del Egipto,
La intención de Dios era llevar el pueblo de Israel. Nosotros podemos leerlo, por ejemplo, en capítulo 3 de Éxodo. Dice así, versículo 8, y oirán tu voz, y eras tú y los ancianos de Israel al rey de rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Su intención de Dios era llevar el pueblo de Israel en 3 días de camino y llevarlos en la tierra prometida. El Israel tenía que pasar de Egipto hasta la tierra prometida 3 días, porque Canaán era un lugar cerca de Egipto, y en 3 días el pueblo podía transcurrir este camino y tenía que llevar en la tierra prometida. Eran 3 días que Dios tenía la intención de pasar al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que el pueblo pasó 40 años dando vuelta en el desierto, y esto no era la intención de Dios. La intención de Dios era llevar el pueblo de Israel por 3 días, pero el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Por qué pasó 40 años en el desierto? No porque fue la voluntad de Dios, sino por la dureza del corazón de la gente, por la infidelidad, por no conocer los motivos de Dios, por lo cual Dios le estaba llevando. Dios dijo, quiero que vayan 3 días en el desierto para que me conozcan a mí. Y ellos no pudieron conocer a Dios, no captaron la intención de Dios. Entonces Dios tuvo que pasar de 40 años en el desierto. Y si vamos a darnos cuenta, 40 años en el desierto ellos daban la vuelta. Dios les hizo dar la vuelta en un mismo lugar cuando pudieran atravesarlo por 3 días. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la dureza del corazón, por la falta de fe en Dios, que quiso acercarse a ellos, a que ellos lo conozcan a Él. Por esto es que en Deuteronomio capítulo 8 dice, recuerda que durante 40 años el Señor Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirás o no sus mandamientos. Los llevó por 40 años. ¿Por qué? Porque Dios lo vio que en su corazón no había intención de conocer a Dios. No había intención de hacer lo que Dios había pensado. Y hay momentos donde la voluntad de Dios para nosotros en un asunto es de pasar alguna prueba. Así. Pero corta. Dios tiene en su corazón la intención que tú pases una prueba cortita, pero por algunas circunstancias de la vida, el proceso de la prueba se extiende. Dije por alguna circunstancia. En el caso del pueblo de Israel, el proceso de su prueba se extendió porque no captaron los motivos de Dios. Dios los llevó en el desierto para que lo conozcan a Él, para que conozcan que Él es un Padre de amor. Dios esperaba de ellos obediencia. Dios esperaba de ellos que ellos ven a Él cómo acciona, cómo los hizo, cómo los sacó con amor, que los cuidó, que los protegió, y que ellos se enamoran de Él, que lo toman como un Padre, no como un Dios juez fuerte, feo, sino como un Dios amoroso. Pero no captaron esta intención. Entonces Dios, mostrándoles su amor y su cuidado durante todo ese tiempo, ellos no lo conocieron. Debían entender ellos que el Señor los amaba y lo que esperaba de ellos es obediencia. Y no temblor y miedo. Pero ellos no captaron esto. Y en el caso de Israel, ellos, el pueblo, extendió su proceso por la dureza de su corazón. Pero hay personas que por otros motivos diferentes y muchas veces ajenos a ellos pasan un proceso prolongado
Y este proceso que pasan prolongado no lo pasan por sus propios errores y sus propias fallas en la fe, o porque no tuvieron obediencia en la palabra de Dios, sino que pasan un extenso, prolongado proceso de dolor, de espera, de dificultad, por motivos ajenos. Entonces, cuando pasa esto, la gente se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Dios está conmigo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué todo se me cierra? ¿Por qué todo no va liso como yo creo? En este momento, Dios toma su tiempo y toma estas causas para hablarnos y mostrarnos su fidelidad, para enseñarnos lo que significa la paciencia, para mostrarnos su propósito, para a través de este proceso de espera que no depende de ti, es un proceso de espera que no depende porque fuiste desobediente, por motivos ajenos que tú desconozcas, pero en esto Dios está mostrándote y Dios pasándote por eso, dejándote en eso. Lo único que Dios quiere es que lo conozcamos personalmente. Así como el pueblo estuvo en el desierto dando vuelta, así nosotros hoy nos encontramos en nuestros desiertos. Es donde experimentamos la providencia de Dios, el respaldo de Dios, la fidelidad de Dios. Y justo la fidelidad y el respaldo de Dios se ven solo en medio de la tormenta, en medio del dolor. Conocer a Dios realmente no sirve a mucho si tú no lo experimentas, si no experimentas a Dios personalmente, si tú no puedes experimentar su naturaleza, su carácter. Ellos se manifiestan sobre todo cuando tú lo necesitas. Cuando tú necesitas de Dios, Él viene y tú ves su fidelidad. Cuando tú lo necesitas y gritas y Él viene, tú ves que Él te oye. Y justo cuando tú estás en medio de la tormenta, en los momentos difíciles, en tu desierto, en la sequedad, es cuando tú más lo necesitas. Entonces, ¿cuál es la prioridad de Dios? Que tú lo conozcas a Él, que lo conozcas a Él como un hijo conozca a su padre. Porque el padre conoce a sus hijos, pero muchos hijos realmente no conocen a su padre. ¿Y por qué los hijos no conocen al padre? ¿Por qué? Porque tienen conceptos equivocados, legalistas. Tienen preconceptos y prejuicios de sí mismo y de Dios. Y muchas veces es tu mente legalista y tu mente cerrada y estructurada que no permite acercarte a Dios y que no permite que Dios se acerque a ti para que tú lo conozcas. Tenemos que entregarnos totalmente a la gracia de Dios. Ayer hablando con algunos hermanos le hice una pregunta que quiero hacértela también a ti. ¿Qué es más difícil? ¿Aceptar a Dios como tu padre o aceptarte a ti como tu hijo al padre? Y la mayoría todos me dijeron lo mismo, que es la verdad. Todos nosotros, es difícil vernos a nosotros como hijos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente condicionada por la debilidad en nosotros, por algún pecado o por alguna caída, o porque nuestra mente está condicionada por la perfección que según nosotros tenemos que tener para que seamos hijos. La perfección, Dios no está esperando que seamos perfectos para que seamos hijos. Dios dijo que tenemos que ser perfectos como sus hijos. Significa que es un camino de desarrollo a la perfección. Y el camino de desarrollo es el que conozcamos a Él, que lo conozcamos y Él puede desarmarnos a nosotros, que puede permitirnos que nosotros realmente lo conozcamos y que nos enamoremos de Él. Y por esta razón, para aceptarnos nosotros como hijos, debemos vernos no como nosotros queremos nuestros criterios, sino como Dios nos ve. Dios nos ve con nuestras debilidades, nos acepta así como Él nos ve, porque nos ve a través de los ojos de su gracia. Y que Él
quiere que nosotros lo conozcamos, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es amoroso todo el tiempo y con todos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos a Él personalmente. Y el tiempo que Dios permitió a Abraham, 25 años de la promesa hasta el cumplimiento de esta promesa de su hijo, Dios quiso mostrarle a Abraham y que Abraham tenía que conocer a Dios personalmente. Porque si hubiera Dios darle un hijo rapidísimo, Abraham no podría haber desarrollado obediencia. Abraham no podía haber desarrollado fe. Abraham no podría haber desarrollado esa intimidad personal con Dios a tal punto que Dios lo llama amigo de él. Porque un día Dios dice, ¿acaso voy a esconder de Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer? Entonces le revela. Entonces, para que Abraham llegue de ser amigo de Dios, Abraham tenía que conocer a Dios personalmente. Entonces, todo esto, el lapso de tiempo no era perdido para Dios. Si hubiera para nosotros, ya tenía que recibir el Hijo. Pero no era así. Y hay algo muy interesante que yo escudriñé en la palabra, que vi, que muchos de nosotros que hemos tenido una promesa de parte de Dios, muchos de nosotros que hemos tenido una palabra de parte de Dios, somos nosotros mismos que manipulamos los planes de Dios para que Dios nos dé lo que queremos más rápido que lo que es el tiempo fijado de Dios. Y lo que Dios quiso enseñar a Abraham es no manipular los tiempos y los planes de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar un hijo, por causa de la mucha espera que le llevó este tiempo, este lapso de tiempo, Abraham y Sara se desesperaron. Y por la sugerencia de su esposa Sara, Abraham se acuesta con su sierva Agar y Agar concibe y le da un hijo que se llama Ismael. Y de ahí empiezan a surgir los problemas. Ahora, aquí tenemos una figura de la ley, cuando el hombre mismo intenta cumplir o intenta conseguir la bendición mediante sus propios esfuerzos. Pero Dios nos quiere enseñar a través de la vida de Abraham que tú no puedes manipular la circunstancia para poder tener el resultado deseado que tú quieres. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham, esperando mucho tiempo, dijo, bueno, yo voy a hacer algo para que este hijo viene. Y con sus esfuerzos, manipuló el plan de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que su hijo venía de la promesa, lo mismo es para ti hoy. Muchas veces Dios te da una promesa de que algo va a pasar y Dios te ha dicho que esperes, que tengas paciencia, que no te desesperes, que ores, ayunes y le crees a Dios. Cuando es tiempo de accionar, Dios te lo va a decir. Y hay momentos donde Dios quiere que accionemos, pero hay momentos donde Dios quiere que nosotros esperemos pacientemente. Y cuando el tiempo se alarga mucho, que es algo que nosotros no soportamos, y empezamos inmediatamente a interferir al plan de Dios, tratando con nuestros esfuerzos propios conseguir lo que nosotros queremos. Y así manifestamos que la carne siempre quiere venir y hacer el trabajo. Y no dejamos que el Espíritu haga su trabajo. Y esto tiene mucho que ver porque cuando Abraham se esforzó por sí mismo con Sara, metieron la pata y se esforzaron con sus propios esfuerzos de cumplir la promesa de Dios, salió el hijo Ismael, que de ahí salió el enemigo más grande del pueblo de Israel. El enemigo a la fe, el enemigo a la vida espiritual. Esa es la ley. Y eso es lo que nosotros muchas veces queremos, cumplir la ley
queremos cumplir la palabra de Dios con nuestros esfuerzos, queremos cumplir la palabra de Dios con con nuestra valentía, pero no se puede. Es un asunto espiritual, es un asunto que solamente el Espíritu de Dios me puede ayudar a mí a que cumple la voluntad de Dios. Y Dios le enseñó a Abraham que manipular el plan de Dios fue una demostración de la batalla que hay entre la carne y el espíritu. Siempre los esfuerzos humanos y los sentimientos pueden interferir al plan de Dios que tiene para ti. A veces Dios quiere que esperes. Por esta razón Dios le hizo esperar a Abraham tanto tiempo para enseñarlo que si quieres obtener algo de Dios, tienes que callarte a veces, esperar, orar pacientemente y no interferir en el plan de Dios. Por esto, en el Antiguo Testamento tenemos el relato de la vida de Abraham. Y aunque Abraham tuvo una relación buena con Dios, su fe no fue perfecta. Dios tenía que perfeccionarla y desarrollarla. Aunque él obedecía, su obediencia no era perfecta. Dios tenía que desarrollarla y perfeccionarla. Abraham aprendió a manipular las circunstancias para tener un deseado, un resultado deseado, ¿no? Sobre una circunstancia o un problema. Pero Dios le hizo enseñar que muchas veces, que cuando tú metes la pata, cuando tú haces las cosas por tus esfuerzos, cuando tú haces las cosas por tu cabeza, cuando tú haces las cosas no esperando en Dios, causas problemas familiares, celos, envidias, discordias, feroces inimistades, así como Ismael con Abraham. Así es como muchas veces metemos la pata en el plan de Dios. Abraham metió la pata aquí con Sara, no esperaron, hicieron todo juntos y de ahí salieron discordías. Abraham se litigó con Sara, Sara litigó con la sierva se fue llorando, Ismael se puso contrario a Abraham, se fueron enemistades tantas que hasta hoy duran. ¿Para qué esto? Para que Dios nos enseñe que muchas veces por nuestros esfuerzos propios, porque no esperamos el lapso de tiempo de la promesa que Dios dijo que se va a cumplir, nosotros podemos tener consecuencias muy fuertes. Y para terminar quiero decir esto, que Dios nos ha dado su palabra, que podemos aprender por el pasado de esta gente, que la lección de la vida de Abraham aquí es muy esencial. Abraham esperó tanto porque en medio de esto Dios desarrolló en él las cualidades que se necesitaban para que él sea el padre de nosotros hoy y para que enseñarnos que con esfuerzos humanos no se puede alcanzar una promesa de Dios. Cuando hablo de esfuerzos humanos, no es que Dios no quiere que nosotros trabajemos para la promesa, sino Dios quiere que nosotros aprendemos de esperar cuando Dios dice ahora trabajar. Hasta que Dios no te dice ahora trabajar, es esperar y orar. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, porque Dios es soberano sobre el tiempo y el espacio, sobre todo lo que se mueve, el tiempo de Dios es perfecto. Dios siempre nos mostrará su fidelidad en todo lo que Él hace y lo que nos ha prometido. Espero este mensaje ha sido de bendición para tu vida y quizá Dios ha contestado a tus oraciones. Dios ha contestado a algunas preguntas o algunas inquietudes que tú has tenido en tu vida. Podemos hablar muchísimo sobre Abraham, pero hoy quise hablar simplemente de este lapso de tiempo, de esta espera. ¿Por qué Abraham esperó tanto? Porque simplemente Abraham no era preparado de tener esta promesa. Y Dios lo tuvo que preparar y mostrarles que a veces es necesario esperar. Y en medio de esta espera, Dios está haciendo algo. ¿Qué cosa? Lo vamos a ver mucho más, quizá no ahora. Y Dios nos está diciendo que Él tiene el control sobre nuestras
vidas. Ahora que terminé el mensaje, quiero orar contigo. Y sé que muchos de ustedes están pasando momentos difíciles, de angustia, de dificultad, o quizá algunos están enfermos. Podemos orar juntos. Y mientras oramos juntos, podemos juntos, en el nombre de Jesús, uniendo nuestra fe, podemos quitar la mano de Satanás que viene a robar, matar y destruir. Cualquier sea tu problema, cualquier sea tu dificultad, cualquier sea tu inquietud, cualquier sea tu enfermedad y problema espiritual, desaparecerá en el nombre de Jesús. Porque Dios es poderoso, su poder se manifiesta sin límite de tiempo y de espacio. Aun cuando tú mañana quieres leer y escuchar este mensaje y esta oración, tú mientras escuchas esta oración que voy a hacer ahora, aún para una semana, el mismo poder que actuará hoy, actuará también la próxima semana. Esto quiere decir que Dios, con su poder, no tiene límite de tiempo y de espacio, porque lo que vamos a orar hoy verá del trono de Dios, y no es algo que hacemos nosotros porque no se nos canta, simplemente porque Dios derrama su espíritu y nos guía, y a través de su espíritu, como viene el poder de Dios para aniquilar el poder del diablo que está trabajando en tu vida, cualquier sea la dificultad. Yo quiero que tú cierras tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón. Y si hay alguno que está sufriendo de enfermedades, pon tu mano sobre la parte enferma de tu cuerpo. Si tú quieres orar por alguien, toma su foto, pon la mano sobre su foto, o simplemente téngalo presente en tu corazón y en tu mente, porque Dios conoce su nombre. Y si tú quieres que tu oración es llevada, ora con fe. Juntos hoy podemos orar y que tú eres sano. Y cuando terminamos de orar, lo que tú sientes, lo que el Espíritu Santo va a hacer contigo, cuéntanos a nosotros cómo te sentís, lo que está pasando, para que nosotros podamos regocijarnos y que nuestra fe sea aumentada. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, oh Dios. Primeramente humillámonos delante de tu presencia y te pedimos que tu presencia ahora mismo llene cada vida, que tu presencia y tu misericordia habla por nosotros, Señor. Entra en cada familia, entra en cada hogar. Llena con tu paz cada hogar, Señor. Llena con tu paz cada hogar. En cada familia, cada hogar, cada vida personal, cada mente y cada corazón, donde hay falta de paz, sea la paz en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Donde hay oscuridad, digo, sea la luz en el nombre de Jesús. Dios envió su palabra y fue la luz, dice la palabra de Dios, que Dios dijo, sea la luz, y la luz brilló. Ordeno a la luz, sea la luz en el nombre de Jesús, cualquier sea tu problema, donde quiere que las tinieblas están obrando en tu vida, donde quiere que las tinieblas están obrando en tu vida, ordeno, sea la luz en el nombre de Jesús. La luz disipa las tinieblas. La luz rompe las tinieblas. La luz rompe las cadenas de las tinieblas. La luz rompe cada iniquidad. La luz rompe el poder del pecado. Sea la luz en el nombre de Jesús. Que la luz brille en tu vida. Luz sea sobre tu vida. Luz sea sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu casa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Todos espíritus que no son de Dios, que están trabajando en tu vida, que molestan tu vida, que te traen falta de desarrollo, que te traen contratiempo, todos espíritus inmundos que trabajan para que tú peques, para que tú eres débil, para que tú no avances, todos espíritus inmundos
que trabajan para que tú eres pobre, que te traen pobreza, que te traen problemas económicos. Ordeno, vete en el nombre de Jesús. Tu espíritu inmundo que está trabajando en esta vida, que me está mirando y me está escuchando, donde quiere que esté sobrando, vete en el nombre de Jesús. Vete en el nombre poderoso de Jesucristo. Vete en el nombre poderoso de Jesucristo. Cada espíritu que no es de Jesucristo, que opera en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu familia, en tu matrimonio, en tu finanza, en tu ministerio, vete en el nombre de Jesús. Suelta tu presa, suelta tu presa, suelta tu presa en el nombre poderoso de Jesucristo. Cada enfermedad en tu cuerpo, en tu sistema, cada órgano que no funciona, ordeno que empiece a funcionar en el nombre de Jesús. Cada órgano que no funciona empiece a funcionar en el nombre de Jesús. La sangre estancada, sangre con problemas de glóbulos rojos, glóbulos blancos, se normalizan en el nombre de Jesús. Presión alta se normaliza en el nombre de Jesús. Todos problemas en los riñones, vesícula, intestino, colon, cáncer de colon, sale en el nombre de Jesús. Cáncer de útero, sale en el nombre de Jesús. Cáncer de próstata, sale en el nombre de Jesús. Cáncer de los pulmones, sale en el nombre de Jesús. Cáncer en los huesos, sale en el nombre de Jesús. Cáncer en la piel, sale en el nombre de Jesús. Toda ceguera, toda cataratas en el nombre poderoso de Jesucristo, fuera. Sean sanados tus ojos en el nombre de Jesús. Sordera, vete en el nombre de Jesús. Ordeno a tus oídos que se abran en el nombre poderoso de Jesús. Raimi shaki mastukumaiki debes. Rahmaliki te meshti que mastaya kap. Shtias. Haiki bene campo reina stepa Castilla. Todo dolor en tu intestino, todo dolor en tu interior, todo lo que provoca náusea, vómito, sale en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Ordeno a todos espíritus inmundos que hacen sufrir tu vida, que te llevan a pecar, que quitan de ti la fuerza de obediencia. Salgan en el nombre de Jesús. Salgan en el nombre de Jesús. Salgan en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu obra ha sido hecha. Los enfermos han sido sanados. Los atados han sido liberados en el nombre de Jesús. Tu gracia y tu misericordia se ha desplazado sobre tu pueblo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tu pueblo ha recibido tu palabra de vida. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es santidad y perfección, pureza. Gracias, Señor, por liberar tu pueblo de toda angustia, de todo dolor. Hay personas que están esperando una respuesta. Hay personas que están llorando por alguna situación. Dios, tú eres la respuesta. Gracias, oh Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos de esperar como Abraham. Ayúdanos de ser enseñados a través de nuestros momentos de espera, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me alegraría mucho ver tu testimonio. Me alegraría mucho escuchar tu comentario, leer de dónde sos y qué pasó mientras orábamos, cómo Dios te habló hoy, si Dios contestó a tus preguntas, cómo Dios te habló
porque esto es importante para nosotros saber que somos de bendición para las personas. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue conectándote con nosotros cada miércoles y cada domingo, porque sé que Dios está hablando a través de nosotros por misericordia, no porque somos algo, es por misericordia, porque Dios sabe que somos débiles y su gracia se perfecciona a través de nuestras debilidades para que tú llegas a tener lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.